no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que gloria a los humildes y se alegren. Que ven que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Muy buena tarde, querida familia de San Mateo. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por todos los enfermos. Ofrecemos también esa Santa Misa por el eterno descanso de Chenchito Compián, William Regalado Roque, y por la salud de Dante Regalado, Omar Reed, Angie Compián, Rubén Robles, Eugenio Martínez, Natalia Rodríguez, Dana Bárcenas, Rosalinda Villanueva, Silvia Fernández, Jesús Martínez y Ludovina Self. Por cada uno de ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Y para celebrar con dignidad esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hagamos un momento de silencio en la presencia de Dios. Y con humildad digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismo. Supongamos que entra al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre:
Tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es eso tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya. 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 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, acabamos de escuchar y continuando con esta lectura del apóstol Santiago. Sabemos que él nos ha invitado, el apóstol Santiago nos ha invitado a pensar en nuestra fe, en nuestra religión, de una forma bien práctica. En esta carta, él nos invita a que veamos cómo las opciones que tomamos, los actos que realizamos, los hechos que salen de cada quien, de cada uno de nosotros como hombres y mujeres de fe,
se nota, es visible y por lo tanto es allí donde tenemos que preguntarnos si mi prójimo tiene alguna necesidad al enfrentarme con él, ¿cómo lo trato? ¿Qué es lo que sale de mí? ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué cosa es lo que yo realizo? ¿O me hago indiferente? ¿O paso de largo? ¿O no me interesa? ¿O no me comprometo? ¿O pudiendo hacer algo, no hago absolutamente nada al respecto? ¿O realmente sí hago algo? Ayudo con lo que puedo. Y sobre todo, intento que él esté mejor por el hecho de que yo haya pasado por su camino o que nos hayamos encontrado, que esa persona esté mejor que antes. Aquí es donde Santiago nos explica cómo la fe debe de llevarse a ese punto del encuentro con el otro y sobre todo con el más necesitado, que tengamos la capacidad nosotros de vivir allí nuestra fe, de hacerla realidad. Por eso el apóstol Santiago nos advierte acerca de esos comportamientos que no van conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay que revisar, por lo tanto, hermanos, nuestras actitudes por parte de quienes se consideran discípulos de Jesús, que somos nosotros. Tenemos que pensar qué estamos haciendo al respecto del prójimo necesitado, porque evitar la acepción de personas es lo más indicado. No hay que hacer distinción, nos dice el apóstol. Los más notables de este mundo, a veces queremos nosotros favorecerlos, pero los pobres van a seguir sin contar. Jesús en el Evangelio, por su parte, nos hace una pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y recordemos ante todo, ante esa pregunta, que Él dijo que iba a estar con los más necesitados. Y esta pregunta la formula mientras van de camino, van en marcha. Es como para invitarnos a descubrir que cada quien debe de actualizar siempre la razón del por qué seguimos siendo cristianos, por qué seguimos a Jesús. Es precisamente en esa cercanía con el Señor que se va produciendo un mejor conocimiento de su persona. Afirmar lo que dicen otros o expresar lo que mediante la convivencia con Jesús y el conocimiento personal con Él se revela en el interior de cada quien. Esa es la pregunta que hoy nos hace el Señor. Pedro responde: tú eres el Mesías. Y esa es una verdad conocida bajo la guía del Espíritu Santo. Pero al explicar Jesús la razón del camino que Él va a seguir, advierte que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y tiene que ser ejecutado. Es allí donde no se puede asimilar, no se puede comprender. No es fácil asumir que para dar la vida hay que entregar la vida y para ganar se tiene que perder de alguna forma. El mismo Pedro, que antes había dicho precisamente que él era el Mesías, cuando escucha esta explicación de parte de Jesús, la rechaza, porque en su entender no es compatible con ese fracaso aparente con lo que es el Mesías. Y Jesús le va a decir a Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios. Pensar como Dios piensa, hermanos, querer como Dios quiere, mirar como Él mira, amar como Él ama, es acoger precisamente a los más necesitados, porque eso fue lo que hizo Jesús y es lo que precisamente Santiago nos dice en la primera carta. No podemos hacer diferencia ni acepción de personas, si no estaríamos pensando igual como el mundo, como los hombres y no como Dios. Eso es lo que nos invita hoy la lectura, a invitarnos el Señor mismo a abrirnos a esa novedad de la presencia de Jesús entre los más necesitados. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad.
presente, Señor, paz en paz, radicando sin replicar, el pan de mi hogar, te presento con amor. Hagamos oración, hermanos, para que el mío y vuestros sacrificios sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De igual modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Michael, Beth, Elizabeth, James, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo firmemente, Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno completamente a ti. No te apartes de mí, Señor. Amén. Aprovechamos este momento, hermanos, para ofrecer nuestra oración por medio de la Virgen María, por todos los enfermos, por las personas más necesitadas, que tengamos nosotros la capacidad de apoyarles espiritualmente o materialmente si lo podemos hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Les recordamos que el día miércoles 2 de marzo vamos a tener lo que es el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Aquí estaremos imponiendo la ceniza en la catedral a partir de las 8 de la mañana y cada media hora hasta las 8 de la noche. Tendremos misa a las 12 del día y a las 7 de la noche, las dos misas en el santuario. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y les acompañe siempre. Amén. Continuemos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz día. Que Señora te sana, tus manos son las que hablan, hay gozo en tu mirar, que invitan palabras, silencio ante tu Dios, confías en su palabra y ofreces a su amor. A tu mujer amada, silencio escógeme, silencio adorada, silencio fue tu pan, silencio tu jornada, silencio a contemplar, silencio ante la nada, silencio el amor, silencio es tu palabra.